Tú, hipócrita lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida tú, hipócritas lectores. Soy Christian Warnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se emite por primera vez los viernes a las 7 de la tarde en Radio Pauta, y luego lo puedes escuchar en Spotify o en la página de pauta.cl. Siempre explico, vuelvo a explicar, porque se van sumando nuevos hipócritas lectores, se va generando ya una comunidad de hipócritas lectores, ese es mi sueño por lo menos, que esto viene del poema de Charles Baudelaire al lector, que está al comienzo del poemario Las Flores del Mal. En ese poema, luego de enumerar abismos del alma humana, sus propios abismos, sus propias fisuras, sus propias heridas interiores, Charles Baudelaire se da media vuelta, apunta al lector con el dedo y le dice: tú bien sabes esto, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos un joven hipocritísima lector. Hoy día quisimos apostar por... Hemos tenido ya jóvenes, no hemos tenido puros viejos aquí, pues no, el viejo es el que habla, pero un joven hipocritísima lector que tiene una trayectoria muy interesante. Él se llama Tomás Manuel Fábreca. Él es poeta y al mismo tiempo es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, licenciado en historia, periodista, autor de un libro de poesía que vamos a comentar aquí, que tiene que ver con la ciudad de Santiago, y además encabeza una iniciativa muy interesante de la que vamos a lanzar aquí en Tu Hipócrita Lector, que es Tercer Nobel. Vamos a hablar de todo eso. Bueno, él perteneció al colectivo Caminantes, la revista La Tradición del Hombre Topo. Me encantan esas revistas que duran solo 3 números, pero esta puede haber durado más, ¿eh? Pero las revistas que duran 3 números son míticas, ¿no? Fue mención honrosa el año 2013 del Premio Juvenil Pablo Neruda. Ha encabezado distintos colectivos poéticos, ha participado en proyectos poéticos, publicaciones poéticas, Arde 1, Arde 2. Fue tallerista del gran poeta Rafael Rubio, a quien tuvimos aquí en Hipócrita Lector. Tomás, muy bienvenido. Hola Cristian, mucho gusto. Muy feliz de estar acá con todo el entusiasmo posible para que hablemos de libros todo el rato que estimes conveniente. Pero por supuesto, y además que quiero decirles que Tomás desplegó, y eso me encanta cuando nuestros entrevistados vienen con todos sus libros talismanes, yo los llamo así, yo tengo mis libros talismanes. Desplegó todos sus libros talismanes sobre la mesa. Si la cámara, los que nos ven, la mayoría nos escucha, pero si quieren vernos, nos pueden ver, van a mirar ahí la cámara cómo sigue ediciones preciosas de Pablo de Roca de Nacimiento. Veo a Rolando Cárdenas por aquí a la derecha, veo a Moby Dick por ahí, veo un libro de Francisco Coloane en esas emblemáticas y a esta altura es mítica. En ese momento ni las pescábamos, consideramos que eran malas ediciones de Francisco Coloane. Bueno, hay todo ese recorrido que vamos a hacer entretenido hoy día en Tu Hipócrita Lector. Vamos partiendo por tu historia. Entiendo que tu infancia, puede que me equivoque, tú me corriges, tiene que ver mucho con Santiago. Tu poemario tiene que ver con eso, con Santiago Centro. Sí. A ver, hablemos de eso porque como tu axis mundi, por así decirlo, Tomás. Sí, lo primero es que mis primeros años de vida, de los 2 años y medio a los 7, viví en Estados Unidos, en un pueblo universitario, porque mis 2 padres estaban haciendo un posgrado. Entonces, mi llegada a Chile fue muy consciente. Me acuerdo perfectamente que pude elegir mi equipo de fútbol conscientemente. Elegí uno, después elegí otro. ¿Qué elegiste? Al principio la Unión Española, una semana, por un tío, y después Colo-Colo, y ahora socio de Colo-Colo. Muy colocolino. Muy colocolino. Ya. Conscientemente conocí lo que eran las 11 familiares. O sea, llegar a Chile fue algo... ¿Tienes recuerdos vívidos? Muy vívidos. Sí. Del regreso al país. Y eso implicó leer también como algo muy vívido, porque hice primero y segundo básico juntos. Porque como llegué a los 7, partí en primero en ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos, y tuve que hacer en las tardes primero básico y en el día segundo. ¿Ya? ¿En qué parte de Santiago Centro viviste? No, yo nací en Santiago Centro. ¿Te naciste en Santiago Centro? Y después ya no volviste a Santiago Centro. O sea, ahora vivo en Santiago Centro feliz en el también mítico Paseo Bulnes, que está en su mejor momento. Y además que estás arriba de una librería gigantesca que es del Fondo de Cultura Económica. O sea, me imagino lo que es levantarse en la mañana, bajar un lector y
inevitable que pasa ahí, ¿no? Inevitable, aparte que es una librería mítica con establecimiento en todas las ciudades grandes de América Latina, en México. La que tenemos aquí es una joya, pero las que hay en México, Sí, mejor por aún. supuesto, lógico. Y uno baja y se empapa y es muy feliz como un lector viviendo arriba de una librería. Algo nos recuerda a lo que fue la mítica librería de la editorial Nacimiento, que fue Exactamente. mítica y lugar de encuentro muy importante en Chile. No la conocí. ¿no? Ya, a ver, llegás a Santiago, tienes que recuperar tu idioma. Sí. Eso marca mucho Mucho. a las personas que lo he escuchado testimonios. Sí. Diego Maqueira, por ejemplo, para él fue fundamental. Y no era un cambio del inglés al castellano, era un cambio de hablas de Perú a Chile, pero lo marcó profundamente, Sí. incluso dice en su poesía, en el habla de su poesía. Ya, ¿dónde aparecen los libros? ¿Tu papá estaba haciendo un doctorado? ¿Doctorado de qué eran? ¿Científico, humanista? ¿Qué es lo que eran tus papás? Una mezcla muy interesante. Es un ingeniero comercial, pero con doctorado en educación. Ya. Así que ahí se dedicaba a la educación, pero con un enfoque bastante técnico, bastante diferente al habitual en educación. Y era importante eso en los primeros años porque en segundo, tercero, cuarto básico no fui ni remotamente un lector porque me costó esa entrada. Y yo te diría que partí siendo lector en un viaje muy biográfico que marcó mi vida, que fue a Venezuela el 2008. Venezuela 2008. Ahí yo tenía 11 años. Pero espérate, ¿acompañando a tu padre, a tu madre? ¿A quién? Sí, mi padre vivió gran parte de los 80 en Venezuela. ¿Ya? Y ¿Ya se fuimos- había separado tu madre ahí? No, estaban juntos. Estaban juntos, Sí. ¿ya? Y fuimos a Venezuela y yo tenía 11 años y me acuerdo que todo se llamaba Simón Bolívar. El aeropuerto, las calles, la moneda. Además estaba Chávez, entonces era recargado eso. Entonces me compraron una biografía de Simón Bolívar, de las ediciones de Edimat, una española. Ya. Y ahí me rayé con las biografías y empecé a leer a Gandhi, a Martin Luther King, todo Oye, eso a los 11 años. Y Simón Bolívar es un personaje de novela. De hecho, hay una novela de García Márquez, Sí. El general en su laberinto. Sí, Me sí, acuerdo perfecto. Una de las cosas que me acuerdo de esa novela es cuando Simón Bolívar dice, nunca me olvidé, que el mundo se divide entre los que cagan bien y los que cagan mal. Cacha. Decía Simón Bolívar. Qué personaje fascinante Simón Bolívar, ¿no? Muy fascinante y me acuerdo que la conclusión de niño fue como es merecido este reconocimiento tan colosal que tiene en Ya, ese país. y partiste con las biografías, eso producto de la llegada de Venezuela. Y Venezuela estuviste un ratito, ¿no? Un ratito, unas vacaciones. Unas vacaciones, Sí. ya. Pero marcó mucho porque reconectamos con familia que estaba allá. Después empezaron a venir muy seguido. Ya. Fue marcador. Bueno, ahí en Venezuela hubo todo un movimiento editorial muy importante. Muchos Sí. escritores chilenos han pasado por ahí. La Isabel Allende, Gonzalo Roja, la ediciones Monte Ávila. Monte Un Ávila, momento de oro. sí. Hoy día todo eso está medio devastado. ¿Ah? Sí. Pero bueno. Ellos tenían un programa como Becas Chile de la Fundación Ayacucho en los 80. Sí. Muy adelantado y muy bueno. O sea, Ya. Bueno, y entonces empezaste a leer biografías. Sí. Ya. Partimos con las biografías. Yo creo que eso siempre estuvo cercano. Cuando chico me acuerdo en Estados Unidos tener individuales de los presidentes de Estados Unidos y como niño rayar mucho porque el tercer presidente se llamaba Thomas Jefferson y Sí, el mi Thomas mismo Jefferson. nombre. Ya. Ver también historietas de historia en la televisión y ahí siempre la historia muy, muy ligada y yo creo que eso siempre... Partir leyendo biografías marcó hasta que el día de hoy sigo leyendo mucha no ficción como parte de la lectura. No la trajimos hoy día, pero es parte de la lectura habitual. ¿El género biografía te ha interesado? Sí, sin ¿Qué duda. otras biografías cruciales has leído que te hayan marcado? Mucho de la izquierda chilena en Chile. Ya. Ahí hice una reiteración. De la izquierda chilena. Me acuerdo una de Robespierre muy buena, hablando del mundo. Ya. También hay una de García Márquez que es muy potente, la de Vivir- Richard Martin. Ah, la de Richard Sí, Martin. Vivir para contarlas es su En la propia autobiografía. en la autobiografía. Esa de Richard Martin es muy buena. Muy, muy buena. Y la de Vivir para contarla también es una muy buena memoria. Ya. Entonces, vuelves a Chile en este viaje muy interesante tu vida, Estados Unidos, chico, a los 7 años, vuelves Sí. a Santiago, vas a Venezuela, a tus padres de doctorado. ¿Cómo empieza tu contacto con la poesía, que va a ser decisiva? ¿Quién se te aparece por primera vez? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde se cuela ese Sí. virus que es la poesía? Mira, tuve la suerte de estar en un... A mí no me gustó la experiencia del colegio, creo que como a muchos lectores más libres, pero siempre he pensado que estuve en el mejor colegio de Chile. Estuve en el San Ignacio El Bosque Ah, el mítico. y ahí había una el mítico biblioteca, San Ignacio, claro. buenísimo colegio, y ahí había una biblioteca con libros de poesía. Algunos estudiantes no devolvían los libros, digamos, en términos generosos, pero había, me acuerdo, ediciones de Jorge Telier que no encontrábamos en otras partes,
estaba Venus en el podridero de Anguita en el colegio. Caramba. Nadie los tomaba, pero me acuerdo que eran aquel de poesía muy bueno. Y tuvimos también profesores geniales. Pero ¿cuál fue el primer poeta que te acuerdes haber abierto, haber leído, escuchado un poema y que te haya así, que ahí te pasó algo importante? Yo diría que Jorge Telier en general. Jorge Telier. Sí, eso nos marcó mucho a nosotros, a todo el grupo, que eso también es interesante. No solamente que habían buenos libros, que habían buenos difusores de lectura, sino que también habían buenos colegas. Yo me acuerdo que tenía un compañero, hasta el día de hoy muy amigo, Jair Gómez Smulevich, nieto de Efraín Smulevich, el librero de San Diego. Sí, claro, mítico librero, sí. Y él era una persona que en segundo medio sabía todo de poesía chilena, al menos de los poetas chilenos, los más clásicos. Y yo estaba en ese año en una depresión muy fuerte, eso también es importante, la poesía me salvó, yo creo, de la depresión. Escribir poesía y leerla. Y yo iba al colegio los días en la mañana, mi ánimo, más allá de los remedios, etcétera, era ir a hablar con gente como Jair Gómez, porque eran gente muy culta y te llenaba. Entonces ese ambiente, ese colegio, fue muy importante para leer poesía. Y quizás esto puede ser contradictorio, pero antes que leer a otros, yo partí escribiendo, como en un diario de vida, poesía verso hacia abajo, no metáfora. Espontáneamente. Espontáneamente, parte como de sanidad, ¿no? Y me acuerdo que estaba este grupo de amigos que leía poesía en serio. Y un día fueron a mi casa y yo les leí casi que acostado en mi cama, escondido, lo que tenía escrito, y les gustó. Y eso me dio mucha libertad, tranquilidad. Y ahí fui más consciente de la poesía y de leerla y ponerme en serio. A propósito de la depresión y poesía, hay un psiquiatra alemán, Tellenbach, que dice que en realidad descubrió un tipo de depresión específica de los poetas, que se llama una especie de melancolía, que es distinta que la depresión que se trata. Porque la depresión da para mucho hoy día y a veces se mete en un mismo saco a todos, pero uno diría, la poesía no es un antídoto contra la depresión, la poesía te puede hundir en la melancolía. ¿Cómo te salva la poesía? ¿Por qué te salva? ¿O te salvó a ti en tu caso? Es que la poesía persigue la belleza. O sea, esto es lo que decía Jorge Telier, de que el poeta tiene que ser el observador más lúcido de todo. Eso yo me lo creo en serio y veo que los colegas poetas, en Chile tenemos una tradición enorme, un acervo, un patrimonio riquísimo. Uno ve en ellos genuinamente que son los observadores más lúcidos de todo, y esas imágenes que captan, esos detalles que el resto no está viendo, generan más esperanza que tristeza. A mí por lo menos me pasa eso. Mira qué bonito. Te genera más esperanza que tristeza la poesía, y en este caso la poesía lárica chilena. Sí. ¿Hay algún poema tuyo de Jorge Telier que sea tu favorito o algún verso, no sé si lo tienes acá a mano, a lo mejor? De Telier traje más bien las crónicas. Ah, esas son las conversaciones y las crónicas, con claro. Carlos Olivares. Sí. Aquí también volviendo al tema de no ficción. Este es un libro que se escribió muy poco antes de morir. Grandes conversaciones. Se muestra también como un gran lector, Jorge Telier. Sí, es un gran lector. Uno tiende a creer que una poesía espontánea, exacto, inocente, pero está lleno de, como dirían los expertos, me carga esa palabra, intertextualidad de su poesía, ¿no es cierto? De robos. Sí. Fue un ladrón de fuego. También. ¿Ah? No, es gente teóricamente preparada. Eso es lo que quizás la gente que está más lejana a este mundo desconoce. Telier era formado en historia, o sea, estudió historia en la Universidad de Chile, después dirigió el boletín de la Universidad de Chile, estuvo ligado a la biblioteca, o sea, era alguien que tenía el mundo, todas las herramientas para curtirse teóricamente. Y estas son las prosas que ahí están los pensamientos, las cosas que él leyó. Hay eso es una joya. Porque una joya, sí. ¿Qué es lo que te llamó la atención en ese libro? ¿Qué recomendar? Es que sabía de poetas romanos, de poetas de Europa Oriental. Total. De unos poetas franceses que ya nadie lee. Que nadie lee. Como por ejemplo este poeta al que le dedica René Guicadou, poeta de la provincia. ¿Quién lee a René Guicadou? Nadie, que murió muy joven. Y él le hace un poema, pero además lo cita dentro de su poesía. Y en fin. Rescata a Ray Bradbury también mucho. Rescata mucho a Ray Bradbury. Es un gran lector de Ray Bradbury. Hay unos poemas cuando todos se vayan a otros planetas. Ah, Ray Bradbury. ¿No es cierto? Sí. O sea, es un gran poema. Gran poema. Sí, cuando todos se vayan. Ya. ¿Y lo sabes de memoria o no? No, pero me acuerdo que está el de que van a escuchar discos de 1930. Canciones pasadas de moda. Canciones pasadas de moda. Un disco de 1930, dice. Exacto. Encerrarnos. Y el último verso es sobre el espacio, de ver cohetes en el espacio. Mientras los cohetes se alejan en el espacio, sí. ¿No es cierto? Leer canciones. Hoy día diríamos, mientras Starlink de Elon Musk se aleja en el espacio, yo escucho canciones pasadas de moda. ¿No es Imagínate. cierto? Sí. Oye, Tomás, ya. Telier. Y ahí hay un amigo de Telier, también lárico de alguna manera, y que lo veo acá entre tus libros talismanes que trajiste,
Rolando Cárdenas, del Sí. que se habla no tanto, bueno, la gente que sabe poesía sí, que es al que le gustó Atelier, si alguien nos está escuchando, tiene que leer a Rolando Cárdenas. A ver, háblanos tú de Rolando Cárdenas, ¿qué te pasó a ti con él? ¿Cuándo te encontraste con él? Sí, bueno, eran muy amigos, eran parte del mismo movimiento. Es un poeta quizás mucho más discreto. Y está esta maravillosa edición que está su obra completa. Y es chiquitita Que creo que la recopiló el Premio Nacional de Literatura Ramón Díaz Testerovich, sí, hay si un no me comentario de equivoco. Ramón Díaz Terovich. Sí. Y quizás hay mucho diálogo entre los dos, claramente son del mismo movimiento. Y quizás lo más interesante es que si Telier apela constantemente a un Lautaro, imaginado, hay unas memorias de Hernán Valdés en que reclama en que fue Lautaro y no era el Lautaro No era verdadero. el Lautaro de Telier. Yo fui también, ¿eh? Ya. ¿Quién no ha ido a peregrinar a su casa? Pero fíjate que fui a la casa y había un riel de tren en la Al esquina. lado, ¿no? O sea, el Sí, tren sí, sí, pasaba sí. al lado de Sí, la sí, casa sí. de Telier. Ahora uno entiende cómo tiene que haber marcado ese tren que pasaba en la noche. Ya imagino la casa temblando. Sí. O sea, algo hay, algo sí. hay. Pero Bueno, creo que la casa de Telier se vendió. No sé si se vendió. Había un problema hace un Estaba par de en años. venta, algo Sí, pasó, sí. Pero Rolando Cárdenas no tiene ese Lautaro, tiene Magallanes, Punta Arenas. Y ahí Que es un espacio geográfico intenso, radical. Exacto. Y si leímos a Coloane, imagínate hacer los diálogos entre Coloane y Cárdenas, estamos listos Es para una noche de joya, ¿no? Fíjate qué buena esa dupla para entrar en Punta Arenas, en la Patagonia nuestra, en la narrativa Coloane y en la poesía Cárdenas. ¿Escogerías un poema de él o un fragmento, algo como... Busquemos algo. Hagamos una busquemos- cata para que la busquemos gente algo vaya de- como saboreando. de- Estoy conversando en Tu Hipócrita Lector con Tomás Manuel Fábrega, joven poeta. Al mismo tiempo, él es periodista, magíster en estudios latinoamericanos y lidera una iniciativa muy interesante que busca un tercer Nobel para los poetas chilenos. ¿Cómo será su amor por la poesía y los poetas chilenos? Démosle. Mira, este es el poema Regreso del poemario En el invierno de la provincia. Y esto es Cárdenas. Un día regresaremos a la ciudad perdida, como en las estaciones todos los años, como una sombra más en las tardes, preguntando por antepasados o por el río en cuyas aguas se quebraba el cielo. Será en invierno, para revivir mejor los grandes fríos, para ver de nuevo el humo negro de los barcos cortando el aire, para escuchar en las noches los pequeños ruidos de la nieve. Nos sentaremos a la mesa como si tal cosa, a probar el pan de otros días. Un pájaro que cruce por la ventana nos hará pensar en el bosque de pinos donde el viento se revolvía furioso. También preguntaremos por antiguos amigos, pensando quizás en el rostro de alguna muchacha. Aún existirá el boliche donde se reunían viejos campesinos. Nos invitarán a beber y a conversar, asuntos que nadie olvida. El tiempo no es más que el regreso a otro tiempo. Todos nos reuniremos alguna vez bajo tierra. Ay, qué bonito. Alguien nos reconocerá a la vuelta a una esquina. Será como venir a saludar desde otra época. Qué hermoso. Oye, qué hermoso. Eso es Cárdenas. Ese otro tiempo, el Kairos, ¿no? El tiempo que nos trae la poesía, esas imágenes tan invernales, ya que estamos en invierno, pues va perfecto para leer ahora Sí. en el invierno, ¿eh? Y además en ese invierno extremo. Pero hay mucha resonancia lárica. ¿Quién influyó a quién? ¿Cómo crees tú que creció esta relación Cárdenas-Telier? Oye, pero lo que sea de tiempo, aquí en el libro de Carlos Olivares, de conversaciones, Telier decía que lo importante de haber estudiado historia era haber conocido del tiempo. Y eso yo también lo rescato porque también estudié eso. Y uno aprende a diferenciar entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Y eso conversa muy bien con la Y poesía. el tiempo kairótico, no solo cronológico, el verdadero momento, ¿no es Sí. cierto? Que a veces la poesía rescata eso en una imagen, ¿no? Sí, sí, logra como asir, detente, bello instante, logra asir un instante ahí, ¿no? De Goethe. De Goethe, claro. Ya, pero Pero yo creo que- tengo mis dudas, ¿cómo se da? O sea, claramente uno podría leerle a alguien ese poema y decir es de Telier y la gente diría, sí, es de Telier. Totalmente. Ya, pero no ChatGPT es diría que es de Telier. Bueno, es que el chat aplana todo, pues no hace, Exacto. ahí falla ChatGPT. Ahí falla ChatGPT. Ya. Bueno, hay ahí una conversación de dos poetas líricos de dos regiones del país, eso es lo importante, del sur. Totalmente. Yo creo que ese movimiento, ese grupo de los láricos, eran compañeros de ruta y no me atrevería a decir de ninguno de los láricos, ni de Efraín Barquero, ni Marino Muñoz Lago, otro gran poeta, ni de Telier, ni de Rolando Cárdenas, que fueron el maestro el uno del otro. Se Y, ven y los bastante dos, y los dos exiliados en Santiago. y los dos exiliados en Santiago. ¿Cierto que sí? Sí. Yo recuerdo que Telier, una entrevista que le hice, me decía que él en Santiago caminaba a paso de aldea. Sí. Que la gente iba a acelerar y él Sí. se proponía con una forma de resistencia caminar a paso de aldea. Sí. ¿No? Y Barquero se sentía muy hipócrita de escribir sobre el sur porque hace mucho tiempo que no vivía en el sur, lo decía también. Oye,
Barquero, ahí tenemos un amor en común. Sí. Cuando supe que a ti te gustaba Barquero, a mí me gusta Barquero desde, te lo conté antes de entrar al programa, de los 16 años, y el primer libro que me conseguí fue esta preciosa Pan del edición hombre. clásica, sobria, bella, de Nacimiento, El pan del hombre. Me acuerdo que se lo regalé a mi padre. Tengo otro poema por ahí que es El regreso, a propósito del padre, la relación con el padre, del hijo con el padre. Que me llamó la atención que un poeta tan joven como tú tuviera esa pasión por Barquero. Hablemos un poco de Barquero. Otro lárico, pero gigante, Premio Nacional de Literatura. Qué poco difundido es y qué maravilloso poeta es, ¿no? Es una pena porque se nos fue hace poco. Recuerdo que vivió mucho tiempo en Francia y poco antes de la pandemia volvió a Chile. Y con este grupo de amigos del colegio hacíamos encuentros poéticos. ¿Tú estabas en el colegio todavía cuando volvió? No. Ah, ya. Estaba fuera. Ya. Estaba fuera de la U incluso. Y recuerdo que en una lectura poética dijimos en enero de ese año, en 2020, la conclusión del final de la noche fue: vamos a ver a Barquero, toquemos su edificio. Hay que hacerlo, eso. Vamos a obvio, saludarlo, vamos a conversar obvio. con él. Y al par de meses murió. Y después pudimos hacer un encuentro online, como era la pandemia, con Nain Nomes, y leímos poesía de Barquero en un homenaje póstumo. Y escuchamos La Cantiga de Barquero, una canción muy linda de Eduardo Peralta. Los que nos están escuchando, búsquenla. Sí. Eduardo Peralta ha hecho un precioso trabajo con los poetas chilenos. Hay que escuchar esa cantiga. Oye, yo fui a verlo. Ya. Fui a verlo. Yo creo que ya eran los últimos meses. Había fallecido su mujer. Me recibió, lo había entrevistado hace años en mi Sí. programa antiguo, La Belleza Pensar. Y fue una conversación memorable. No voy a olvidarlo nunca. Él me dijo algo así como que... Yo le decía, ¿qué hace usted en el día? ¿Cuál es su rutina? Yo me levanto todos los días en la mañana, como los monjes, al alba, a esperar el poema. Sí. A mí eso me impresionó. Sí. Que un hombre en un departamento, no sé, en la Comuna de Providencia o Ñuñoa, no me acuerdo, se levante toda la mañana a esperar un poema y escriba en una página en blanco algo que no se sabe si va a tener eco ni resonancia y lo haga con esa gratuidad. No, eso a mí me conmovió. No, la disciplina, ¿no? Yo me acuerdo también cuando chico que me impresionó mucho que Neruda se proponía escribir 4 poemas al día. Esa era su métrica, imagínate. 4 al día. Increíble. Bueno, que él era Un fenómeno. un fenómeno verbal, o sea... Oye, y pensando en Barquero, Sí. en esta idea de los cruces entre los láricos, yo diría que Barquero es un poco menos discreto que Telier. ¿En qué sentido menos discreto? Por ejemplo, en lo romántico, en el libro La Compañera, La compañera, sí. gran libro, también lo tenemos Precioso. aquí en primera edición, es un romántico puro y duro, o sea, no escondido como Jorge Telier, ¿no? Claro, porque se esconden, claro, por el miedo de quedar dentro como del cliché romántico, ¿no es cierto? Exacto. No, Qué Barquero, bonita esa idea, que no es discreto. no, Barquero es mucho más directo. Oye, ¿podríamos cada uno... ¿Tú lees un poema favorito tuyo de Barquero? ¿Ya? Y yo leo uno mío. Vamos a hacerle un homenaje a Efraín Barquero aquí en Tu Hipócrita Lector. Quiero decirlo sin exagerar. Sí, yo sé que soy entusiasta, exagero a veces. Efraín Barquero es uno de los grandes poetas chilenos del siglo XX. Grandes. Y lamentablemente el pago de Chile no le dio la resonancia que tuviera. La gente que lo estudió sí, gente como Nain Nomes, como tú, muchos sí. Pero no tuvo esa resonancia. Se sintió solo cuando volvió a Chile, después del exilio. Ganó el Premio Nacional, pero ¿quién lo lee? ¿Dónde se lee? ¿En los colegios? ¿En qué ¿Quién lo parte? reedita? ¿Quién lo reedita? ¿Quién lo difunde? ¿Se lee en los colegios? No creo, no estoy seguro. Por pero no favor, creo. los que nos escuchan, hipócritas lectores, busquen la poesía de Efraín Barquero. Si les gustó Telier, Efraín Barquero les va a fascinar. Poeta maulino. Sí. Ya, ¿qué poema, Tomás, escoges de él? Vamos a argumentar esta idea de que es un poeta romántico más directo. Eso, que piquemos cebolla y digamos como Charly García a sus auditores, por favor lloren. ¿Ya? Exacto. Entonces, Eso. de La Compañera, el poema Primero que la luz. Primero que la luz del nuevo día, viene a mi corazón tu mano ciega. Antes que el agua, el fuego, el pensamiento, tú me despiertas en la tierra dormida. Yo siento que si no fuera por ti y por mis compañeros que me esperan, me quedaría dormido para siempre. Pero te oigo entre sueños como todas las aves del mundo. Siento temblar la tierra bajo la mano del hombre. Siento caer al río, vencido bajo un puente. Te escucho a ti llamarme con 1000 voces muertas que podrían nacer. ¡Ah, qué hermoso! Vas tú, ¿no? Sí. Tú me haces despertar en la tierra dormida. Yo voy a leer el comienzo del pan del hombre, ese rito habitual de tomar el pan, cortarlo y repartirlo en la mesa. ¿Cómo partir el pan y reunirlo? Se continúan los años de nosotros y la memoria que tenemos de los muertos se nos convierte en gozo blanco. Tengo ante mí dos manos blancas, un río blanco, un cielo blanco,
Es mi pasado, mi futuro. Es mi alimento, son mis huesos. Es mi padre cubierto en su mortaja. O es un niño perdido en los pañales. Ya no recuerdo cuando miro el agua, cuando hacen el pan y me lo ofrecen. Si son las manos conocidas, solo veo un rostro blanco. Hay algo como ritual, ¿no? Desde lo cotidiano, ritualizarlo. Hay algo muy potente en ese sentido en Barquero, ¿no? Sí, y quizá ahí también hay otra idea complementaria con Tellier, para que no digamos diferencia. Se pone un muro. Es un poeta más de los elementos, ¿no? De las cosas. De las cosas. Sí, de las comidas. De las comidas. Sí. De las comidas y las bebidas de Como Chile. diría de Roca. Ahí tienes Sí. una edición, te la pillé, preciosa. A ver si la cámara lo puede señalar ahí. Una edición grande que alcanzó, creo, de Roca a reunir esos poemas. Mis grandes poemas editados por Nacimiento. Como tiene que ser Roca, grande. ¿Qué te pasó cuando te encontraste con De Roca? Bueno, también hay un punto biográfico. Como te decía, ahora vivo en Santiago Centro. Nací también en Santiago Centro, pero viví mucho tiempo en La Reina, en una intersección que estaba al medio del suicidio de Violeta Parra y de Roca, que se mató ahí en Valladolid. Yo vivía al medio de las dos. ¡Pero qué fuerte! Sí, siempre pensaba en eso. Y tan cerca estaban los dos, ¿no? Un par de cuadras, yo creo que nadie lo ha dicho. Qué pero impresionante. sí. No había escuchado eso. Estaban a 10 minutos Wow. caminando, sí. Qué notable. Qué duro, qué fuerte. Lo de Violeta Parra fue en La Quintral, ahí cerca de Sí, Príncipe de Gales. sí. Y lo de Roca en Valladolid, que es en Simón González, bastante cerca también. Y ahí eso me dejó pensando mucho. La Reina también, una gran comuna para escribir, para pensar, para estar cerca de la naturaleza. De la naturaleza, de las montañas, Fue del una gran paisaje. influencia, sí. Ya, ¿y qué dirías tú de Pablo de Roca como lector hoy contemporáneo? Porque Pablo de Roca, de alguna manera, sentía que sufrió él el ninguneo, también Sí. sintió, bueno, hubo ahí unas querellas, pandillas literarias, ¿cómo se llama? La guerrilla literaria de Chile, como dice Farideh Serán, la pelea con Neruda. Buen libro también. Buena, el buen libro. Sí. La pelea con Neruda, etcétera. Pero hoy día Pablo de Roca lo están rescatando muchos jóvenes, incluso músicos jóvenes que han hecho adaptaciones de su... O sea, como Sí, que está 8 balas, ¿no? 8 balas, sí. Está como renaciendo Sí. de Roca. A ver, ¿qué te pasa a ti como poeta joven con De Roca? Sí. Ahí también quisiera como recordar una influencia. A mí me marcó mucho Alejandro Lavquén, Sí, que es un experto en Pablo de Roca. Él Sí. tenía una librería que se llamaba Estrofas del Sur, en las librerías de Viejo Manuel Montt. Y en estos años de depresión del colegio yo me arrancaba a verlo a él y a hablar de libros con él. Él me marcó mucho en algunas ideas que me siguen hasta hoy. Por ejemplo, me decía, siempre aléjate de las guerrillas literarias, que no te importe el ecosistema literario, lee. Anda a la fuente misma. Anda a la fuente misma. Y también me decía, Sabio lo que te dijo. una página escrita por cada 100 leídas. O sea, es mucho más importante leer que escribir. Y eso me marcó mucho. Y él me introdujo en el mundo de Roca. Él ahora tiene una editorial que también se llama Estrofas del Sur, como su misma librería. Y ha reeditado a De Roca en el libro Y China esa librería Roja. ya no existe. Ya no existe. No Uy, existe. qué Y quedan lindo. pocas librerías ahí en Manuel Montt. Oye, era muy importante esa librería, Era muy en ese buena. pasaje donde uno merodeaba y flaneaba. Ahora hay peluquería. Con las peluquerías y Estrofas del Sur, que bello el nombre de la librería, ya. Sí, pero igual rescatemos a las librerías que resisten ahí, que están... Desde luego, son también, espacios sí, de sí, resistencia más que nunca, Sí, sí, sí. de inteligencia sintiente frente a la inteligencia artificial. Sí. Ah, me voy a poner ya. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Oye, De Roca, claro, ese es otro romántico furioso. Me acuerdo de una experiencia juvenil que en el libro Idioma del Mundo está al final el poema Vinetgonía. Sí, la Que Vinetgonía, Y claro. yo lo leí con mis amigos y según ellos que me demoré 1 hora en leerlo, pero querían morir. Hay una desmesura en De Roca Sí, que puede ser versos enormes. que puede ser agotadora para el lector, poemas Sí. de 80, 100, 200 páginas. Sí. ¿Qué encuentras tú? Eso es lo que te preguntaba recién. ¿Qué es lo que encuentra un poeta chileno joven en De Roca que pueda ser inspirador? Sí, bueno, ahí hay un amor profundo por Chile, un amor dolido. Un amor profundo por Chile. Un amor quizás no tan correspondido, Claro. pero lo que decías tú de la epopeya y bebidas comida de Chile es increíble. O sea, transformar los platos, lo que tomamos, lo que comemos, lo que saboreamos en
personajes literarios. En epopeya. En algo épico. Épico, o sea, la cazuela de vacuno es algo épico. Algo épico. Y claro. comer un asado de maqui también es algo épico. Y estar... No, eso es Oye, podrías leer el comienzo de esa epopeya, que para la gente que no lo ha escuchado, Pablo de Roca, es un poeta desmesurado, pero yo creo que hay que leerlo como en trance, es como un antiguo chamán de Roca, es como un poseído, hay que leerlo como un poeta que está poseído, ¿no? Sí, déjame buscarlo. Como una especie de esos primeros poetas siberianos, así cuando... Bueno, y El canto del macho anciano también es un poemazo. Ese para Acero mí. de invierno. Ese es un libro también que no tiene pierde, como dicen los mexicanos. No Acero tiene pierde, qué buen dicho. Sí, ese es un libro que no 60 tiene pierde. Sí. Acero de invierno, ahí está el canto del macho anciano, poemazo también. Podemos leer ese comienzo, porque yo considero que el canto del macho anciano es de los poemas de despedida, de adiós, de un hombre, un gigante que está a punto de derrumbarse, un gigante que está a punto de caer, como esos árboles grandes en medio del bosque. Ahí está de Roca, ¿no es cierto? Resistiendo a duras penas con todo su dolor que arrastra, la muerte de sus hijos, la muerte de su mujer. ¡Oh, qué poema conmovedor y extraordinario ese ya! Pero la epopeya es sabrosa. Ya, vamos con la epopeya entonces. Sí. Lo que te guste más a ti, no sé. Vamos con el principio. Sí, el comienzo es muy bueno. Sí. Y tiene que ver con lo que conversábamos. Dice: hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta doyiguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa. Lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón de Huasco rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre las mujeres, entre cochayullos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo de limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchahuina que agranda el caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos flor de durazno. Maravilloso. Tú decías el amor a Chile porque, claro, tienes toda la razón. De Roca recorrió Chile desde chico con su padre, que lo subía en un caballo y partían a unos lugares increíbles. Llegaba a la posada de Lucho Contardo y se recorrió Chile palmo a palmo. Sí. Bueno, y ahí también están los versos en los cantos del larguero cordillerano. Sí, claro. Que son los únicos menos alargados. Exacto. Oceanía Valparaíso, que también eso es lo que canta Ocho Balas. El Oceanía Valparaíso. No solamente el Maule, bueno, también Maulino, ¿no? Es Maulino. Sí, Maulino como Ligantén. barquero. Exactamente. O sea, Maule es una zona poética, parece. Exacto. Oye, y el canto del macho anciano lo dejamos ahí pendiente, cortito, al comienzo. ¿Estar ahí? Hay una parte que, más allá del comienzo, que a mí me encanta mucho, que... Ha llegado la hora vestida de pánico, me acuerdo. Cuando dice... Mira, esta pequeña estrofa es muy buena para los días de lluvia, mira. A ver. Es del canto del macho anciano. Dice: está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre, y el vendaval desenfrenado del que yo soy íntegro se asocie a la personalidad popular del huracán. O a un día de lluvia. Perfecto. Increíble. Que llueva. Oye, bueno, aquí estamos viendo tu amor por la poesía chilena. Hemos visitado algunos de tus poetas favoritos: Telier, Rolando Cárdenas, poesía lárica muy chilena, Pablo de Roca, poesía con raíces. ¿Y tu poesía? Tú nos contaste que te lanzaste con este cuadernito, que le leíste a tus compañeros, como un diario de vida, era casi al comienzo. Ya, y de repente publicas tu primer libro, y que tiene que ver con Santiago, ¿no es cierto? Sí. Háblanos de este libro, dinos el título, cuéntanos cuál es el leitmotiv o el tema principal del poema. Se podría decir que tiene tema la poesía, pero ya, es el punto de partida. Sí, mira, son las primeras avenidas. Aquí en la portada, el plano de Damero, le pusimos una rosa a los vientos. El plano español, ¿no es cierto? El Damero español, claro. Sí, y la rosa a los vientos en el sentido de que es un viaje a Santiago. Y esa es la propuesta principal del libro. O Santiago como espacio mítico. Santiago como espacio mítico, pero con la idea de mucho de lo que ha hecho Santiago Dicto, Rodrigo Gendelman, de no hablar más de Santiago, sino que valorar Santiago tanto así como que es un lugar al que hay que ir, al que hay que viajar, al que hay que acercarse, al que hay que adentrarse. Absolutamente. Hay una especie de relación de amor de neurótica del habitante de Santiago. Lo conversábamos aquí mismo con Roberto Merino, autor de grandes crónicas de Santiago. Roberto Merino. Yo le preguntaba, ¿qué poeta ha escrito Santiago? Bueno, aquí lo tengo, un poeta joven. Pero ¿qué otro poeta ha escrito a Santiago? Neruda tiene por ahí un poema. Juvencio Valle, si no me equivoco, algo de Juvencio Valle es poeta sureño, pero llega acá, está exiliado también en Santiago. Si no me equivoco, tiene algo, sí. Algo, pero uno diría, nuestro Cavafis, ¿quién es? Bueno, aquí lo tengo a lo mejor. No. Tomás Manuel Fábrega, un poeta joven, ¿por qué no? Es mucho decir. Ya. Oye, y esto fue el 22 y se hizo a través de leer
muchas crónicas, Miguel Laborde, etcétera, etcétera. Miguel Laborde, que también estuvo acá, Exacto. amante de Santiago, un tipo que se la ha recorrido. O sea, tenemos Roberto Merino también. tenemos nuestra ciudad, no la conocemos, no la recorremos, vivimos de espalda a ella, nos Sí. arrancamos de ella. ¿Y qué quisiste contar o cantar en tu poesía, en este poemario? Mira, también es un espacio de ficción lo que traté de encontrar en Santiago, un Santiago que no existe. Pensaba en el Santiago del esclerófilo, de este bosque que está aquí. El bosque esclerófilo, al que es lado. maravilloso, que es un bosque resistente. Exactamente. Pero que al mismo tiempo está estresado por el cambio climático, el que produce el maravilloso boldo, el espino, litre, el quillay, el litre, peumo. el peumo. No Bueno, sé si ese es nuestro paisaje y me imaginaba ese Santiago, pero al mismo tiempo el Santiago de los 50, de los 60, con una vida comunitaria muy compartida, eso Sí. que nos legaron los artistas que comentaban, Sí, pues. esas grandes conversaciones, esas buenas editoriales. Había una comunidad que se fue rompiendo Sí. en una sociedad cada vez más individualista. Fuimos perdiendo esa comunidad, ese tejido, y eso ha tenido un efecto tremendo para Santiago. ¿Ah? Sin duda. Y bueno, entonces el libro se hizo Y para los que vivimos en él, sí. Entonces el libro se hizo a partir de leer esas crónicas y caminar mucho de noche por Santiago Centro especialmente. ¿Cuáles son las calles que más te gustan de Santiago? O los rincones, los lugares así. Yo te diría que todo el barrio Yungay, ese es Es maravilloso el barrio. Qué bello es ese barrio. El barrio soñado. Por ahí hay un lugar donde vivió Gabriela Mistral. Sí. Que está colocada en una placa. Estuvo Gabriela Mistral ahí también. Bueno, el expresidente Boric También, vivió sí. ahí. Bueno, el mismo Paseo Bulnes, El Paseo Bull. Hay el barrio 18. Y en ese barrio Yungay, perdón, había unos edificios que eran como un edificio de una cooperativa obrera extraordinario. Sí. Que un tipo de construcción que se hacía antes para los obreros, pero de gran calidad. Sí. De gran factura. Urbanísticamente es muy interesante el barrio Yungay. Oye, y también yo estudié en la Diego Portales, que tenía esta idea del campus abierto, que era todo el barrio Los Héroes y República, las facultades estaban ahí, y ese barrio también es muy lindo. Lleno de Todo- fantasmas, pues. Exacto. De fantasmas literarios Sí, por sí, ahí sí. rondando, ¿no? Totalmente. Entonces ese también fue un barrio, para no decir solamente el Ya, barrio Yungay. léete un poema de tu recorrido por ese Santiago mítico. Dale, este se llama Las Primeras Avenidas, que es el título del libro. Entonces dice, Las Primeras Avenidas. Los bordes de los mares fueron las primeras avenidas, y en Santiago de Chile, las costas de nuestros 26 cerros islas, golpeadas por el Maipo, el Mapocho y los humedales, fueron el camino del Inca o las carreteras advenedizas, extendidas a través de una ciudad de gallinas y caballos. Antes de los terremotos, en las anterioridades de Quilicanta y Michimalonco, el Huentén fue un volcán y el valle del Mapocho estaba centrado y bordeado por vastos bosques esclerófilos. Calles hermoseadas por los estilos, límpidas. La ciudad con más neones en el mundo, altiva. Nueva York estaba de día cuando Santiago ardía en sombras y se fundaba una generación cada década con fin de osadías. Pero ahora ha bajado la marea y nos asaltan a mano armada, diciéndonos que jamás podremos caminar entre brisas limpias, que nunca volverán a desbordarse los canales de agua. Pero habrá otros remontándose a tiempos infinitos, de pueblos entre pueblos dándose cornadas, de arrieros y jóvenes riberanos, arquitectos de millones que escogieron por magia contra magia vivir entre cordilleras. No tendrá sentido alguno que los rufianes eleven una bandera mancillada, o que el presidente la ríe frente al emperador, porque aún algunos viven como las plazas de provincia, aún hay paz para los árboles de Chile, y en cada amanecer los zorzales nos avisan que otro día comienza con el aroma de las marraquetas. Cerrar los ojos, bueno, desde luego terminar con los zorzales, pájaros tan emblemáticos de esta Santiago, ciudad, de sí, Santiago. sí. Yo amo los zorzales, Sí. los amo, en mi jardín los amo. Sí, gran protagonista de Jardín. Desde luego que sí. Sí. Y la reina estaba lleno de zorzales. Bueno, llenos Sí. zorzales. Pero además cierro los ojos y como que nos llevas primero a un Santiago natural, donde los ríos, el río Maipo, ese valle, el Mapocho, precioso el poema, interesante. Bueno, qué bueno que haya un poeta
y hayan poetas que estén cantando en la ciudad de Santiago o recorriendo la pie. Pensé en Ángel Cueva. Sí, José Ángel Cueva, el ex poeta. Que se pierde a veces, ¿no? Se pierde un caminante por los bares. Gran poeta Gran también. poeta, sí. Gran poeta Santiago. Es el poeta Santiago, sí. Ahí está, pues. Digámoslo, ahí está. Chuta, ahí está acá, sí. Declarado ahora oficialmente. Declarado. José Ángel, gran poeta, ex poeta, se define él. Estoy con Tomás Manuel Fábrega, poeta chileno, periodista, y además hablamos de esta iniciativa tuya desde que nace de tu amor a la poesía chilena, del tercer Nobel. Sí. Y ahí está la Fundación Cruzando, hay un sitio web, entiendo, de esta fundación. Cuéntanos de esa iniciativa. ¿Para qué tener un tercer Nobel? Oye, ese otro viaje biográfico, está el de Venezuela, el 2008, y uno en China, el 2023. ¿Fuiste a China? Sí, Ya. sí. Ya. Por temas más profesionales, pero... ¿Ya? ¿No serás un agente del servicio seguro? No, jamás, pero mucho respeto por los chinos. ¿Respeto por China? Sí, en la cultura, sí, claro. Sí. Bueno, están un poco pasados en el tema tecnológico. Van a tener que retroceder un poco porque es incluso distópico el nivel de tecnología que han adoptado. Es decir, hay algunos que dicen, te he escuchado, expertos que hemos entrevistado en el otro programa que hago, el de Jardín, de que la utopía de China es tener un país de robots, de máquinas. Imagínate, Ya. bueno, no me sorprende. Pero el pasado, la historia de China es fascinante, culturalmente. Increíble. Me imagino que te en el confucianismo, No, y Lao Tse. los planes que tienen ellos como país son a 2050 los más discretos, ¿no? Tienen otro tiempo. Otro tiempo. Bueno, Y Efraín Barquero estuvo en China. El viento de los reinos. Los vientos de los reinos. Sí. Y fue impactado por De la Roca realidad también. De Roca también estuvo Coloane en China. también, y lo cuenta en este Todos libro. ellos, poetas chilenos en China. Los Qué Pasos del Hombre, interesante. en su memoria. Los Pasos Coloane del cuenta Hombre, que estuvo en ya. China. Entonces del ahí me Hombre. marcó mucho el pensamiento a largo plazo de los chinos. Y me pegué un rollo de pensar qué haría un chino promedio con la mentalidad china si fuera chileno. ¿En qué estaría pensando en el largo plazo? Mira. Y ahí se nos ocurrió ese año, el 2024, que algo que podría unir a muchos chilenos, de izquierda, de derecha, ricos, pobres, clase media, algo que no haría diferencia es pensar en cómo nos ponemos la meta de que ganemos un tercer Nobel, no siendo el lobby de ir a la Academia Sueca ni mucho menos, sino que instalar el sueño colectivo, como los argentinos con el tercer mundial. Pero lógico, pues y además que ellos levantan a su Messi. ¿Cuáles son nuestros Messi? Pablo de Roca, Claro. Efraín Barquero, esos son nuestros Messi. Esos son nuestros Messi. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, Qué terrible. la idea es instalar esa semilla y decir, oye, Qué buena idea. ¿qué podríamos hacer Ya, ¿y cómo movilizan esto? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son las acciones para que tengamos un tercer Nobel? Ya me entusiasmé, ya queremos tener un tercer Nobel, imagínate. Se agrandó Magallanes, como Sí, bueno, diríamos. lo estamos lanzando hoy día porque Hoy día, ahora aquí en Tu Hipócrita Lector, Exactamente. oficialmente Sí, se lanza el tercer Nobel. Ya, Sí, pueden meterse explain. a la página de Fundación Cruzando, ver los detalles de lo que estamos haciendo. Pero esto, como digo, lo lanzamos hoy día porque el 2024 partimos, lo dejamos stand-by y ahora dijimos, no, vamos, esto hay que hacerlo como sea. Ya, ¿cuáles son las acciones? ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Qué podemos hacer los chilenos para ayudarte en esta tarea? Mira, lo principal es que, bueno, también estamos en conversación con el Ministerio de Cultura, bien interesante. ¿En qué línea? En la línea de apoyar a los poetas jóvenes. Hoy en día, antes la Fundación Neruda hacía una gran labor, esperemos que vuelva a hacerla para que nos complementemos, pero hoy en día no hay fomento a poetas jóvenes con premios, con infraestructura, de poetas de 14, 15 años que están partiendo, que necesitamos darle un estímulo para que sigan con su vocación poética si es que la tienen o la descubran si es que no saben que la tienen. Y también lo que queremos hacer nosotros es, esto lo vamos a lanzar en enero, un premio para poetas jóvenes. No solamente premiar con dinero, que es lo que siempre se hace, ¿no? Nos gustaría premiar a los poetas jóvenes que ganen con libros, una selección mínima, la dieta mínima de la poesía chilena, los 20 libros más calados, con un computador. ¿Premiarles que ellos publiquen sus libros? ¿Eso es? No. Regalarles 20 libros de poesía chilena que no podrían perderse. Ya. Un computador bueno y alguna conversación con algún poeta destacado. O sea, cosas que les sirvan en su carrera como poeta más allá de 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, que es lo que siempre pasa con los... Que se las van a gastar algunos en farra y todo. Sí, No, es broma. Y hablando de eso, de los 20 libros principales de la poesía, ese otro proyecto hablamos de la dieta mínima de la poesía chilena. La dieta. La Volviendo dieta sería alimentarse Exacto. de la gran poesía. Oye, lo encuentro una gran iniciativa. Tenemos poetas que podrían ser perfectamente Nobel hoy día. Bueno, Parra se nos fue. Parra era claro, Sí. clarísimo. Barquero era un candidato. Zurita Barquero, también. Zurita es otro Sí. perfectamente. Y Ha sonado, ha sonado, sí, estado en sí, la sí, lista. sí. Por lo tanto, hay que poner energía, poner intencionalidad. Nuestros poetas son, yo siempre le decía a la innovación en Chile, nuestros grandes innovadores son los poetas. Totalmente. Esos son los grandes innovadores. Y lo que pasa también, Cristian, es que un poco imperdonable lo que decía tú de los Messi, que un estudiante en Chile
salga sabiendo del colegio de oídas a Neruda y Mistral. Nosotros creemos que tiene que conocer por lo menos 20 poemarios de rigor y conocerlo un poco más. Y saberse de memoria también algunos poemas. Sí. Llevarlo consigo. O sea, siempre que viene un extranjero, yo digo, ¿qué le mostró de Chile? El vino y la poesía. Sí. Partamos por ahí. No, y hay un montón de cosas que hacer. Imagínate, hoy día yo estaba escuchando esto, norteamericanos o europeos que van a la librería del GAM a buscar libros de Neruda en inglés, no existen. No una crítica al GAM, es una crítica a la general. traducción, pues. Hay que fomentar la traducción, es fundamental. También deberíamos hacer un circuito, por ejemplo, si vas a la casa de Neruda, cualquiera que sea, tienes entrada gratuita a la casa de Huidobro en Cartagena o a Mistral en Valle del Elqui. Tiene que estar integrado, o sea, tenemos que hacer esos puentes. Y eso es lo que vamos a empujar nosotros en esa línea. Y ¿no? se declara aquí oficialmente abierta la carrera para el tercer Nobel chileno. Sí, ¿no? El sueño, ¿no? Y no nos vaya a pasar que tengamos premios Nobel como la Guerra Mistral que no recibieron el premio municipal. Pues. Nacional, claro. El premio nacional, ni siquiera. Bueno, el municipal a lo mejor recibió. Nos podría pasar si seguimos sí, así. No puede pasar. En los últimos minutos de este programa nos embalamos con los poetas, lógicamente el entusiasmo que tú y yo y el amor compartimos. Vamos un poco por los narradores, porque también tú entiendo que tienes narradores y la narración también ha sido una beta a ver cuál fue el primer libro que te marcó y por qué. Y que te haya seguido resonando como libro. Sí, yo diría que en el colegio me marcó mucho Vargas Llosa, mucho La tía Julia el escribidor. Qué gran novela, ¿no? La trajimos también. Que además que uno se ría mandíbula batiente, ¿no? Sí. Además que esas sí que son flores del mal, pues se metió con su tía. Esa relación con las tías, con las mujeres mayores que tenía Vargas Llosa. Sí. Y las radionovelas de Pedro Camacho. La famosa radionovela. La radio panamericana, ¿no? Qué lindo libro es ese. Ese es un muy buen libro. Yo diría que es la novela que me acuerdo. Más sabrosa. De Vargas Llosa, ¿no? Sí. Incluso más que Pantaleón. ¿Te gustó más que Pantaleón? Sí, aunque me reí más en Pantaleón, ¿no? Sí, en Pantaleón no se ríe más, es verdad. Pero un librazo. Ese me marcó mucho en el colegio. Y después yo diría que me gusta mucho en narrativa Coloane, que lo hemos mencionado. Yo diría que es nuestro Melvin chileno. Es nuestro Melvin. Y después también en narrativa, a mí me gusta. Pero espérate, tengámonos en Coloane un poquitito. Vamos de a poco. Primero decir, bueno, tuve la suerte de entrevistar a Coloane. Sí. En el Ayese Pensar. No lo voy a olvidar nunca. Memorable, estoy de acuerdo contigo, es uno de nuestros grandes narradores. Hemos tenido un Manuel Rojas, hemos tenido varios, pero él le dio vida, hizo aparecer un mundo perdido del extremo sur de Chile, todo un mundo de hombres, de personas, de naturaleza también. Antes se leía más en los colegios, Coloane. Y en Francia ha habido todo un revival de Coloane con traducciones a Coloane. Mucho, sí. ¿Qué libro es entrañable para ti de Coloane? Oye, mira, quizás un poco más desconocido en Los Conquistadores de la Antártica, que es la continuación del último grumete lavaqueano. Se repiten los mismos personajes, Manuel y Alejandro Silva, los viajeros. Sí. Y ahí está quizás más presente aún, más patente aún la dimensión de explorador, de colonizador, digamos, de Coloane y Chile, de llegar a la Tierra, porque el grumete lavaqueano llega hasta el mundo de Punta Arenas. En cambio, los Conquistadores de la Antártica llegan a la Antártica. Es también un libro muy patriótico, hay unos vivas al presidente recién muerto, pero Aguirre Cerda. Está toda una épica chilena, y hay personajes también entrañables como Cauquenes, que es un señor que era de Cauquenes, que era millonario y perdió toda la plata en juegos, en apuestas, y muere ahí en una cueva en la qué fascinante lo que estás contando. Me dieron ganas de ir a leerlo de todas maneras. A ver, ¿quieres leer algún fragmento? O... Busquemos algún fragmento. Ahí lo tienes. Oye, y quiero decir que si la cámara muestra, Tomás tiene todos los libros marcados con sticker, con marquitas. Está todo marcado. Esos libros están recorridos, releídos, ¿no es cierto? Claro. Y aquí esto del Cauquenes, mira, que habla del dinero. Un hombre que perdió su tierra. Cauquenes se llama el personaje. Hasta el personaje suena, hasta el nombre suena bien. Sí. Mira, y aquí cuenta el Cauquenes un poco de su historia. Dice: no quise saber nunca más del dinero, y por eso me quedé aquí cuando encontré este hueco al pie de la montaña y le pedí a Jeván que me permitiera servirle a cambio no más de algunos víveres. Después se fue por la península y me dejó un grupo de animales por mi trabajo, dijo, y para que me alimentara. Una parte después dice: esta es tierra chilena, hablando de la Antártica. Los animales han brotado de ella como los pastos, como los robles,
y deben pertenecer a los que no reniegan de su suelo, a los que quieren y la pueblan. Lo único que me interesa son los días que mi pobre vieja, después de que yo muera, esté acariciando aquí Antártica. O sea, qué interesante. la tierra de quienes la aman. Bueno, ¿no? toda esa zona extrema austral de Chile está llena de un imaginario de personajes, de aventureros, de perdedores, de Perdedores, todo. claro. Como el Cauquenes. Vamos a releerla. Y aquí está el otro libraco que es potente en términos de libro de aventura, pero que es mucho más que un libro de aventura, Sí. que es Moby Dick. No podemos dejar de hablar, lo trajiste en una preciosa edición. A ver, ¿qué edición es esa? Sí, esta es una edición de sexto piso. Ah, que es muy linda, con ilustraciones preciosas. Sí, con traducción de Andrés Barba. Creo Esa sí que está releída, pues está llena de marquitas. ¿Eh? Creo que a diferencia de otras es mucho más lírica la lectura. Un poco lo que acabamos de leer de Coloane. O sea, narrativa que al mismo tiempo tiene guiños líricos, guiños de poesía. Esta quizás tiene más eso que otras que son muy respetables, como la de Enrique Pezzoni, que es la que publicó Penguin. Así que Qué importante. recomiendo las Oye, dos. qué Recomiendo las dos, impresionantes son como las diferencias. Sí. Oye, a ver, ¿qué te pasó a ti con Moby Dick? ¿Cuándo la leíste? ¿Cuál es el impacto que tuvo en ti como lector, etcétera? Sí, primero un comentario a los otros lectores y lectoras de este Hipócritas programa. lectores. Hipócritas lectores de este programa. Antes de leer Moby Dick yo me enorgullecía mucho de no tener ningún libro favorito. Me cargaba esa pregunta. ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu libro favorito? O la gente, es muy respetable, quizás le entretiene de ponerle nota a los libros. Me dicen, oye... Ranking. Claro, creo que la lectura escapa un poco de esa métrica, ¿no? Pero cuando leí a Moby Dick, dije, este es mi libro favorito. ¿Por qué? ¿Qué te pasó ahí? Es que es un viaje obsesivo, increíble, también muy maligno. Hablando de las flores del mal, le dice a su gran amigo Nathaniel Hawthorne que... Otro gran escritor. Otro gran escritor. El autor de La Letra Escarlata. Sí, hay un cuento muy bueno que se llama Wakefield, muy bueno. Precioso. Precioso. Sí. Entonces, le dice Herman Melville, oye, escribí un libro endemoniado, no sé qué voy a hacer. Y tiene eso. Bueno, el quizá Capitán Ahave es uno de los personajes malos, entre comillas, sí. pero lleno de más fascinante como arquetipo del mal. Sí. Bueno, Leviatán misma, un símbolo muy potente, ¿no es cierto? También. O sea, la ballena Moby Dick, que es como un Leviatán, por decirlo así. Y además que es un libro que tiene... te va como preparando como una buena obra de teatro hacia un final increíble. Tiene capítulos enteros dedicados a disquisiciones sobre el color blanco, por ejemplo, o disquisiciones sobre pinturas de ballena, que son, uno dice, pueden ser partes aburridas, pero al final van armando el escenario para... Según lectores, Harold ¿no? Bloom, que tiene una lectura muy interesante, a lo mejor la leíste sobre Sí. Moby Dick, que él dice que es una novela gnóstica, que está lleno de símbolos del gnosticismo, que hay arquetipos que están jugados ahí, que sé que es como una travesía espiritual. Sí, bueno, Muy- es una persona mística totalmente. También Hawthorne dice algo así como Melvin no puede arreglar si cree o no cree en Dios, es parte de su problema, pero si creyera en Dios sería el más creyente de Dios. O sea, Sí. eso es algo que lo Eso acompaña. dijo el amigo de él. Sí, lo dice ¿Y aquí por qué en- no te lees el comienzo para enganchar a los que nos están leyendo? Es que el comienzo es memorable. No la parte cuando dice, cuando sale en un día de abril lluvioso, salgo y la melancolía y me voy al mar. Esa parte Vamos. es muy bella. Sí, de que uno siempre vuelve al agua, ¿no? Estamos con el joven poeta chileno, Tomás Manuel Fábrica, que está además encabezando esta iniciativa muy loable de un tercer Nobel de literatura para Chile. Dale con el comienzo de Moby Dick. Mira, dice, llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto exactamente, me encontraba con poco o ningún dinero en el bolsillo y no tenía nada mejor que hacer en la tierra. De modo que me pareció buena idea salir a navegar y echarle un vistazo a la parte acuosa del mundo. Es un truco que tengo para acabar con la melancolía y facilitar la circulación. Cuando me sorprendo a mí mismo como una mueca triste en los labios, o cuando veo que en mi alma despunta un noviembre húmedo y lluvioso, cuando me descubro parado sin motivo frente a las tiendas de ataúdes, y sobre todo, cada vez que la hipocondria me domina hasta tal punto que tan solo un fuerte principio moral me impide salir a la calle a derribar los sombreros de la gente, entonces me doy cuenta de que ha llegado la hora de hacerme a la mar lo antes posible. Ahí estamos. Lo antes Maravilloso. posible. Extraordinario. Esa cosa que le viene de ir a quitarle los sombreros a las personas en la calle, ese arrebato de ir a hacer como una maldad ahí,
Me recuerda el Walking Around de Neruda, que yo creo que tiene una razón cuando dice sucede que me canso de ser hombre, la melancolía, sí. Y ir a la calle a asustar a un notario con un lirio cortado, a una monja, darle un golpe de oreja, ¿no es cierto? Eso, y el comienzo, call me Ismael, llamadme Ismael, o sea, no se llama Ismael, claro. Llámenme Ismael. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo interpretas tú eso? O sea, es parte del juego, ¿no? Es un juego, sí. ¿no? Que tú no sabes el nombre. Y además Ismael es un profeta, un personaje sí, bíblico, de resonancia bíblica, sí, ¿no es después hay cierto? un personaje muy, muy curioso que se llama Elías. Elías, imagínate, un profeta, otro profeta. Otro, que antes de subirse al barco, al Pecul, le dice, no se suban, el capitán Ahab está maldecido, no se suban, no se suban. Y hace una perorata increíble. Es una maravilla Moby Dick porque se puede leer como un fantástico libro de aventura al que le gusta el mar, al que le gusta los aventureros, al que le gusta ese mundo. Sí. Pero también es un libro iniciático, espiritual. Al final, cuando el personaje dice, me salvé para contarlo. Oye, sí. Bueno, hemos hablado de libros de iniciación marítima, porque El último grumete, Los conquistadores de la Antártica y Moby Dick son libros de iniciación marítima. O sea, de iniciación marítima. Dime de 2 o 3 maestros o personajes que hayan sido para ti claves, como que te pasaron la posta de los libros o te abrieron un mundo de libros que tú no conocías, un maestro, no sé si... Ya hablaste de uno, ¿no es cierto? Sí. Alejandro Lavquén, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Qué otro personaje importante? Yo diría que muy importante lo que te comentaba de la reina. De la comuna de la Reina estamos hablando, sí, sí, de sí. Santiago. Me pasó que tenía un vecino, esto es muy interesante de Chile, que era un destacado ingeniero forestal. Y un día, yo contándole los primeros años de que estaba escribiendo poesía, él me muestra su biblioteca y tenía Huidobros en primeras ediciones. Un ingeniero forestal que se dedicaba a su profesión. Y un par de años después, unos 10 años después, empezó a publicar, y una persona de 50 años que publicó, por ejemplo, Paisajes cibernéticos, se llama Marcelo Miranda Sala, y lo publicó aquí en Ediciones Bastantes. Un gran poeta, vecino, imagínate. Ingeniero vecino, forestal, muy poeta. desconocido, muy desconocido. Es que en Chile salen poetas Entonces, de la nada, ¿no? Debajo las piedras. Son secretos, son secretos. Son poetas secretos, que Sí. hay tantos por descubrir. Bueno, ese es nuestro gran patrimonio que tenemos. Gran patrimonio. Claro, él marcó mucho, estábamos a un par de pasos y en el fondo me mostró que dedicarse a la poesía estaba bien, que no era algo malo, ni mucho menos. Después, siguiendo la misma idea de los poetas líricos con que son compañeros de generación y no hay un maestro sobre otro, yo creo que me marcaron mucho mis amigos. Tus propios poetas. compañeros de ruta de travesía. Y traigo algunos libros de ellos, por ejemplo, Xavier Usabiaga, Tráfico de Alcoholes, que editó Pez Espiral este año, que es un libro sobre nuestra generación, sobre nuestros años primeros de la universidad. ¿Qué es lo que marca a tu generación? ¿Tú eres que marcar algún rasgo? Uno habla de la generación de 50, es difícil, pero ¿qué caracterizaría tu generación? ¿Sería la generación del, cómo podríamos llamarla? Yo diría que de la abundancia tecnológica. La generación ya en el medio de la y locura. también un poco muy marcada por esto que fue el malestar en Chile. O sea, claro, nos marcó el 2011. en la época del estallido, Sí, también. desde la Munición Pingüina en adelante, todo lo que pasó ahí. Estamos marcados por eso. Sí, ¿Ya? sí, sí. ¿Ya? Y bueno, ya hablaste de algunos referentes poéticos. Sí. ¿Qué otros hay para tu generación? Bueno, entonces, de Xavier Usabiaga, él es un poeta joven. Bueno, fue premio Fernando Santibán, premio de Valdía hace un par de años. Hace un comentario Juan Cristóbal Romero y nos transforma a todos los amigos en personajes. Esto salió recién. Ah, o sea, están los amigos en el poemario. Qué bonito. Exacto. También los caminantes, nada que ver. ¿Cuál es el colectivo de los caminantes? Estos éramos los caminantes. ¿Y por qué los caminantes? Bueno, eso también repercute en el libro La Primera Avenida, ¿no? Que como te decía, que parte el trabajo poético fue caminar. No te diría que hubo una gran disquisición de por qué se puso ese nombre, pero sirvió. E hicimos locuras. Por ejemplo, me acuerdo que en 2018, en un día del patrimonio, hicimos una caminata circular por la Casa de los 10, ahí en Tarapacá con Santa Rosa. Un lugar emblemático. Sí. Ahí está el gran Pedro Prado, otro poeta que hay que recuperar. En un día del patrimonio. Qué bien. La gente pensaba que éramos actores. Y nos acompañó Armando Roa Vial, Carlos Cosiña, y leímos poesía, un poema en conjunto. Ese fue un poema colectivo, sí. Que se llamaba Proemio Caminante. Debe estar por ahí en alguna página perdida de internet. Eso también puede ser algo de nuestra generación. Somos una generación de páginas perdidas en internet. Algo decía al principio, la tradición del hombre topo. Porque por un lado está este tema de abrir los poemas a los amigos, con estos cuadernos escondidos. Y la otra es abrirle a gente en el mundo digital. Entonces, la tradición del hombre topo, habían poetas colombianos y argentinos. Uno de ellos, Franco Bordino, que después fue premio Casa de las Américas en Madrid, con un libro Los Primeros Indicios. Y también otro poeta muy bueno, tipo Los Fierro Leighton, colombiano, que vino a vernos a Chile y todo el tema.
Entonces somos una generación muy digital también. Oye, ya, lo digital y la poesía, ¿tú crees que le hace bien, le hace mal? ¿Cómo lo ves tú como bien parte de esa generación? Como nativo digital. ¿Lo ves como que el libro, como una posibilidad, lo que viene con la inteligencia artificial? ¿Cómo ves? ¿Qué pasa con la poesía ahí? Mira, me acuerdo de otro libro muy querido, Walden. De David Thoreau, sí. Un caminante también. Otro caminante Sí. que en un momento advierte, ya en esa época, a mitad del siglo XIX, de la tecnología, que el hombre se estaba transformando en herramienta de su herramienta. Creo que eso es problemático con la inteligencia artificial, aunque de partida tengo una buena imagen de la inteligencia artificial en general, como en la vida práctica. Como una herramienta. Exacto. El problema es ser esclavos de ella. Exacto. Y ahí, está muy buena la encíclica reciente del Papa. Magnífica. Está en esa magnífica. línea, ¿no? De herramienta, sus propias herramientas de su herramienta. Sí. Y ahí hay una amenaza. O sea, yo agradezco. Yo, por ejemplo, pensaba, mi libro de la primera avenida es pre-ChatGPT. Claro. Es como puede ser después adelante un sello. A lo mejor hay que ponerle un sello. Un sello, Fíjate ¿no? que el otro día encontré a alguien joven, más joven que tú, ayudante de la universidad donde trabajó, en la UDD ahí, que decía, yo no me compro, era fanático, ni un libro que salga después de los 2020 porque confío que haya intervenido la inteligencia artificial. O sea, esa radicalidad llegó. Pero ¿qué irá a pasar con esto? Lo que fue escrito antes, lo que no fue escrito después. ¿Habrán agentes guiados de poesía después? Imagínate. El poeta pidiéndole a lo mejor no sabemos. No estás dando ideas para tercer Nobel. No. No va por ahí. Pero sí, yo creo que puede haber un límite a la creatividad y lo importante es que vivamos esta ola interesante, pero no dejemos de pensar, no dejemos de leer y siempre pongamos nuestra propia cosecha, si no va a ser todo repetitivo, todo plano, todo igual. Y va a haber una deuda cognitiva poética en este caso. Tal vez la oralidad sea la reserva. Yo pienso que también la gente va a pedir más recitales en vivo, ver a seres reales, uno siempre va a dudar esta música. Y recitales de poesía en vivo, la poesía oral de nuevo, ¿no? O los cuentos. Andrés Montero ha contado mucho. Aquí estuvo también Andrés Montero. Sí, estuvo aquí. Escuchen ese capítulo que está muy hermoso en Tu Hipócrita Lector. El que lo parta leyendo va a leerse sus 4 libros de una. Es adictivo, como narrador. Y él cuenta que los temas de los cuentos están... el tema de los recitales de cuentos está con un boom importante. Ya, ¿quieres despedirte? O algún libro que haya quedado en el tintero en este último minuto que hayas querido? Trajiste tantos libros. Yo diría que el Walden, pero lo comentamos. Ya. Así que... ahí estamos mirando todos. Sí, yo creo, ahí está Fratelli Tutti de Francisco. ¿Te gustó la encíclica de Francisco? Sí, Fratelli Tutti. Muy buena. ¿Por qué te gustó tanto? Porque hace mucho tiempo no había alguien que defendía la fraternidad, ¿no? O sea, la izquierda y la derecha en el mundo se han peleado 200 años por la igualdad o la libertad. Y faltaba la tercera palabra. La fraternidad, y ahí Francisco... ¿Sabes tú quién dijo algo preclaro en este sentido? Fue Octavio Paz. Que le leí, que decía, falta... La palabra clave en el tiempo que viene va a ser la fraternidad, que va a unir de puente libertad e igualdad, porque sin fraternidad la libertad se transforma, como sabemos, en un individualismo despiadado, y sin fraternidad la igualdad se puede transformar también en algo despiadado. Entonces, la fraternidad. Sí, muy importante. Y ahí Francisco, un imán, o sea, hay un libro que salió hace poco, un año, El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cerca, que es un librazo. Librazo. También conversamos aquí en Tu Hipócrita Lector con el que librazo es ese. Y bueno, Francisco ahí, en ese tema de la fraternidad, habla mucho del diálogo interreligioso con los judíos, con el pueblo musulmán. Sí, total, el diálogo. Y también tiene un rescate que me recuerda a estas primeras biografías que leí. Habla de otros hombres de buena fe, como Gandhi, como Martin Luther King. Quizás eso fue lo que cuando chico me pareció de ellos, ¿no? Y tú partiste hablando de esta fraternidad, como los poetas líricos, había una fraternidad, por no había excepciones. En cambio, hay otras generaciones que son eran generosos. Hoy día parece que hubiera un pandilleo en la literatura, de repente unas peleas a cuchillo entre los propios escritores. Eso es lo que con Tercer Nobel queremos evitar. O sea, no sé si lo logremos. No sé si lo logremos, pero todo el espíritu nuestro va a estar en favor de la generosidad, del apoyo mutuo, de la colaboración. Ya. ¿Por qué no terminamos con un poema cortito? Escoge un poema o tuyo o de los poetas o de un poeta chileno para cerrar, como para dejar reverberando la poesía en el aire. Podríamos partir y terminar con Barquero. Pero lógico, con el gran maestro. Vamos con Estuvo tan presente aquí, el gran poeta chileno Efraín Barquero, su espíritu está presente y su poesía en esta conversación en Tu Hipócrita Lector. Tomás Manuel Fábrega, poeta chileno, joven poeta chileno, autor del libro Las Primeras Avenidas, va a leer y va a cerrar con Barquero. Sí, creo que es un poema que leyó contigo incluso, de Mujeres de Oscuro. Sí. Se llama Familia Anochecida. Sí.
en La belleza de pensar. Sí, del año 92. Vamos a recordarlo. Olía a hombre triste en la prefectura. Estaba todo tan lleno de gente y no había nadie. En la espera el extranjero y su espera. Anochecía, llovía, nevaba, transcurría afuera. Pero adentro mendigaba el hombre, envejeciendo en la fotografía de su rostro. Hablaba a solas una mujer, y un niño se hundía en mozos pensamientos. Había como un otoño sobrante, como la luz de un sol puesto hace rato. Hacía frío en esas manos y gargantas. Estaban todos como alrededor de una mesa, buscando un bolsillo inencontrable, con sus bocas amargas, con sus almas incómodas. Olía a hombre, pero a un hombre anochecido, a hombre que se olvidó de volver. Olía a familia humedecida y sin nombre, olía a tierra lloviendo, a mar llovido. Wow. El mar llovido, esa es la imagen de Chile ideal, ¿no? El mar llovido, ¿no? Invierno, océano. En fin, todo lo que hemos vivido, toda nuestra historia, como la resume poéticamente Efraín Barquero en ese poema intenso, potente. Tomás, fue un gran gusto haber compartido contigo, haber conversado contigo aquí en Tu Hipócrita Lector. Un gustazo, Cristian, y sigamos empujando este carro de la poesía chilena, que es nuestro mayor tesoro y regalo. Somos muy afortunados de ser chilenos. Me sumo absolutamente a ti. Y para los que quieran buscar información sobre esta iniciativa y quieran sumarse, busquen en la página, en el sitio web de Cruzando, la iniciativa Tercer Nobel. Y queridos hipócritas lectores, nos despedimos, dejamos este capítulo. Si les gustó y quieren buscar otros, búsquenlos en la página de pauta.cl, también en Spotify, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes, cuando a las 7 de la tarde en Radio Pauta se estrena un nuevo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.